Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En este video exploraremos la pregunta fundamental: ¿quién es Dios realmente? A través de poderosos versículos bíblicos descubriremos cómo la palabra de Dios revela su verdadera naturaleza. Acompáñanos en este recorrido mientras desglosamos cada versículo para entender profundamente quién es el Creador del universo, su amor, justicia, poder y misericordia. Cada versículo será explicado con detalle, y juntos encontraremos respuestas a una de las preguntas más importantes que todos nos hacemos. ¿Quién es Dios? Versículo 1, Éxodo capítulo 3, versículo 14, Yo soy el que soy. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente con la famosa declaración, Yo soy el que soy. Esta afirmación es clave para comprender la identidad de Dios. En la cultura hebrea, el nombre no solo identifica a una persona, sino que también revela su carácter y propósito. Al decir «yo soy el que soy», Dios declara que es autoexistente, eterno, y no dependiente de nadie ni de nada para su existencia. Dios es el ser por excelencia, el origen de toda la creación. Esta afirmación no es simplemente un título, sino una proclamación de su soberanía absoluta. Al decir «yo soy», Dios comunica que no hay principio ni fin en Él. Está fuera del tiempo y del espacio, lo que significa que Él es inmutable. Esta inmutabilidad de Dios asegura que su amor, justicia y misericordia permanecen constantes a través del tiempo. Moisés, quien estaba destinado a liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, necesitaba esta profunda revelación para guiar con confianza. Este «yo soy» también apunta hacia Jesús en el Nuevo Testamento, quien en varias ocasiones se refiere a sí mismo con el «yo soy», como en Juan capítulo 8, versículo 58, cuando dice «Antes de que Abraham naciera, yo soy». Esta conexión subraya la continuidad de la naturaleza de Dios a lo largo de ambos testamentos. El impacto de esta declaración en nuestras vidas es inmenso. Nos recuerda que no estamos solos. El Dios eterno y autosuficiente está con nosotros. Él es inmutable y fiel, y podemos confiar en que su presencia siempre está disponible para nosotros, tal como lo estuvo para Moisés. A medida que profundizamos en este versículo, entendemos que nuestras circunstancias cambian, pero Dios permanece constante. Él es nuestra roca, nuestro refugio en tiempos de dificultad y el fundamento de nuestra esperanza. Cuando enfrentamos desafíos o incertidumbres, este «yo soy» nos invita a confiar en que Dios tiene el control absoluto. Él no necesita evolucionar ni cambiar. Es perfecto en su ser, y su voluntad es siempre para nuestro bien. Al reflexionar en Éxodo capítulo 3, versículo 14, descubrimos que Dios es suficiente en todas las situaciones. No hay ninguna situación que escape de su poder o conocimiento, y podemos descansar en el hecho de que Él es todo lo que necesitamos. Versículo 2, Salmo 90, versículo 2. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Salmo 90, versículo 2 nos da otra poderosa descripción de quién es Dios. El salmista afirma, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, refiriéndose a la eternidad de Dios. A través de este versículo, se nos recuerda que Dios no tiene principio ni fin. Él existe desde antes de la creación del mundo y continuará existiendo por toda la eternidad. Este concepto de eternidad es difícil de comprender para nuestras mentes finitas, pero es fundamental para entender la naturaleza de Dios. Dios es el creador de todas las cosas, pero Él mismo no es una creación. Esto significa que está fuera de las limitaciones del tiempo. Para nosotros, que estamos sujetos al paso del tiempo, es reconfortante saber que Dios no está limitado de la misma manera. No hay ningún aspecto de nuestra vida o del mundo que esté fuera de su control, porque Él ha existido desde siempre y continuará existiendo por siempre. Este versículo también nos recuerda la grandeza de Dios en comparación con la fragilidad del ser humano. Nosotros somos temporales, nuestros días están contados, pero Dios no tiene esa limitación. La eternidad de Dios nos invita a reflexionar sobre su grandeza y a reconocer que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado, pero que Dios, en su misericordia, nos ofrece la oportunidad de participar en su eternidad a través de una relación con Él. La eternidad de Dios también tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas.
significa que su amor por nosotros no cambia con el tiempo. Desde el principio, Dios ha amado a la humanidad y su deseo de redimirnos ha sido parte de su plan eterno. Su pacto con su pueblo es eterno y podemos confiar en que lo que Él ha prometido lo cumplirá, porque no está sujeto a las limitaciones del tiempo como nosotros. Por último, este versículo nos da esperanza para el futuro. Aunque nuestras vidas en la tierra son temporales, podemos tener la confianza de que, al confiar en Dios, tenemos la promesa de la vida eterna con Él. Dios es nuestra roca eterna, y podemos descansar en la seguridad de que Él siempre estará con nosotros, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías capítulo 40, versículo 28, es un versículo profundo que exalta la grandeza de Dios al recordarnos su naturaleza eterna y su poder como creador. Este pasaje nos presenta a Dios como el que creó los confines de la tierra, destacando su dominio absoluto sobre toda la creación. Esta afirmación es crucial para entender quién es Dios realmente. No solo es el creador, sino también el sustentador de todo lo que existe. El profeta Isaías hace una pregunta retórica que desafía a su audiencia. ¿No has sabido, no has oído? Es como si estuviera diciendo que la naturaleza de Dios es algo evidente, algo que todos deberían conocer y reconocer. En este versículo, Dios es presentado como eterno, sin principio ni fin, lo que refuerza su supremacía y autoridad sobre todo el universo. Esto nos lleva a una reflexión importante. Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio, y su poder es incomparable. El término Dios eterno nos habla de su naturaleza inmutable. A lo largo de la historia humana muchas cosas han cambiado, imperios han caído, la tecnología ha avanzado, pero Dios permanece constante. Su eternidad es un recordatorio de que Él no está sujeto a las fluctuaciones del tiempo y que su poder creador es tan activo hoy como lo fue en el principio de los tiempos. Esto nos da la certeza de que el mismo Dios que creó el universo también está trabajando en nuestras vidas de manera constante y fiel. Además, al mencionar que Dios creó los confines de la tierra, Isaías nos invita a meditar en la vastedad de la creación. Los confines de la tierra son un concepto que implica la totalidad del mundo físico, desde las montañas más altas hasta los océanos más profundos. Todo lo que vemos y lo que no podemos ver ha sido hecho por Dios. Esto subraya su omnipotencia, pues no hay rincón en el universo que esté fuera de su alcance o control. Pero Isaías no solo está hablando de la creación física. Al recordar que Dios es el creador, también nos está recordando su habilidad para crear nuevas oportunidades, nuevas esperanzas y restaurar lo que ha sido destruido. Dios no solo crea el mundo natural, sino que también puede renovar nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras esperanzas. Así como creó los confines de la tierra, también puede crear en nosotros un corazón nuevo, como lo expresa el salmista en Salmo 51, versículo 10. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de su grandeza y poder, Dios no se distancia de su creación. Aunque Él es eterno y trascendente, también es cercano y personal. Este Dios que creó los confines de la tierra es el mismo que está involucrado en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Su poder no solo es manifiesto en la creación del universo, sino también en su intervención diaria en nuestras vidas. Versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo, conocido como el Shema, es uno de los pasajes más importantes en la teología judía y cristiana. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos declara: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta declaración es fundamental porque nos revela la unicidad de Dios. No hay otro Dios aparte de Él, y su soberanía no tiene rival. Esta proclamación no solo habla de la unidad de Dios, sino también de su exclusividad. Él es el único Dios verdadero. En un contexto histórico donde las naciones vecinas de Israel adoraban a múltiples dioses, este versículo es una declaración de monoteísmo, una afirmación de que el Dios de Israel no es solo uno entre muchos, sino el único Dios verdadero.
Esta unicidad de Dios es central para comprender quién es Él realmente. Dios no comparte su gloria con otros dioses ni compite con ellos. Su poder, autoridad y soberanía son absolutos y completos. La frase Jehová uno es también resalta la coherencia y unidad dentro de la naturaleza de Dios. A diferencia de los dioses paganos, que eran caprichosos y contradictorios, el Dios de Israel es consistente en su carácter. Él es justo, misericordioso y fiel, y estas cualidades no entran en conflicto entre sí. La unidad de Dios también habla de la perfección en su ser. No hay partes divididas o contradictorias en Él. Todo lo que hace es coherente con su naturaleza. Además, este versículo tiene implicaciones para la relación del pueblo con Dios. Al afirmar que Jehová uno es, se llama a Israel, y por extensión a todos los creyentes, a ser leales exclusivamente a Dios. La proclamación Jehová uno es, no solo declara la unicidad de Dios, sino que también exige una devoción absoluta y exclusiva de parte de su pueblo. Dios no acepta ser uno más entre otros dioses o ídolos en nuestras vidas. Él demanda ser el centro y la fuente única de nuestra adoración. Esta devoción exclusiva es una respuesta a su naturaleza única y soberana. En este contexto, el Shema es un llamado a la obediencia. El versículo que sigue, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, continúa con el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. El reconocimiento de que Dios es uno nos lleva a responder con amor total y dedicación completa. No podemos dividir nuestro corazón entre Dios y otros intereses o deidades. Este amor completo y exclusivo refleja la relación de pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Él es su Dios, y ellos son su pueblo. La unicidad de Dios también tiene un impacto profundo en cómo entendemos nuestra identidad como creyentes. Al reconocer que Jehová uno es, entendemos que nuestra identidad está profundamente ligada a nuestra relación con Él. No necesitamos buscar múltiples fuentes de significado, propósito o poder. Todo lo que necesitamos está en nuestro Dios uno y único. Este versículo nos da seguridad y confianza en la estabilidad y consistencia de Dios. No cambiamos de un Dios a otro dependiendo de nuestras necesidades o circunstancias. Podemos confiar plenamente en el único y verdadero Dios. Además, este versículo nos enseña que, debido a que Dios es uno, su verdad es una. No hay múltiples verdades ni múltiples caminos a la salvación o a la revelación de Dios. Este concepto de unidad en la verdad de Dios es central para la fe cristiana, especialmente cuando Jesús en el Nuevo Testamento declara, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan capítulo 14, versículo 6. Así como Jehová es uno, la verdad que Él revela es única y universal, válida para todas las personas en todo tiempo. Por lo tanto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es un llamado a reconocer la supremacía y exclusividad de Dios en nuestras vidas. No hay otros dioses, otras fuentes de verdad o poder. Solo Jehová es Dios, y nuestra respuesta debe ser una lealtad absoluta, una devoción completa y un amor inquebrantable. La simplicidad de esta declaración encapsula una verdad profunda y transformadora. Solo hay un Dios, y Él es todo lo que necesitamos. Versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Evangelio de Juan comienza con una declaración teológica profunda sobre la identidad de Dios y su relación con el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este versículo introduce uno de los misterios más profundos de la fe cristiana, la Trinidad. A través de este versículo, Juan nos enseña que el Verbo, que más tarde se revela como Jesucristo, no solo estaba con Dios desde el principio, sino que Él mismo es Dios. La frase «en el principio» nos remite al primer versículo de la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Al conectar estos dos comienzos, Juan nos muestra que Jesús, el Verbo, estuvo presente en la creación del mundo. No es un ser creado, sino eterno, coexistiendo con Dios desde siempre. Esto refuerza la idea de la eternidad de Cristo, un concepto fundamental para entender su divinidad.
La segunda parte del versículo, el Verbo era con Dios, nos indica una distinción entre el Verbo y Dios Padre. Aunque ambos son Dios, hay una relación única entre ellos. Este versículo nos introduce a la idea de que Dios existe en una relación de comunión, lo que más tarde se desarrollará como la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto es fundamental para comprender quién es Dios realmente. Un ser en comunidad, perfecto en amor y relación. La frase final, y el Verbo era Dios, establece claramente la divinidad de Jesucristo. No solo estaba con Dios, sino que Él mismo es Dios. Esta afirmación es crucial para la fe cristiana, ya que sostiene que Jesús no es simplemente un maestro o profeta, sino Dios mismo encarnado. Su divinidad le da la autoridad para salvarnos, para perdonar pecados y para establecer un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El uso de la palabra verbo, en griego logos, es significativo. En la cultura griega, el logos era entendido como la razón o el principio fundamental que gobernaba el universo. Al usar este término, Juan está mostrando que Jesús no es solo una idea abstracta, sino la encarnación del propósito divino. El logos no es solo un concepto, sino una persona, Jesucristo, que vino al mundo para revelarnos quién es Dios de manera tangible y comprensible. Este versículo también nos revela algo esencial sobre la naturaleza de Dios. Dios es comunicativo. Él se revela a través del Verbo, y este Verbo se convierte en carne, Juan capítulo 1, versículo 14, para habitar entre nosotros. A través de Jesús, podemos conocer a Dios de una manera personal y cercana. Dios no es distante ni inaccesible. Él se ha revelado a nosotros de manera clara a través de su Hijo. Al conocer a Jesús, conocemos al Padre. Versículo 6, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16 es un pasaje clave que nos enseña sobre la supremacía de Jesucristo en la creación y la revelación de Dios como el creador de todo lo que existe. Este versículo se refiere a Jesús como el medio y el propósito de la creación, lo que nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Dios realmente. En Él todo fue creado, tanto lo que podemos ver como lo que está más allá de nuestra comprensión humana. La frase «en Él fueron creadas todas las cosas» nos indica que Jesús no es un ser creado, sino que es el agente divino a través del cual todo el universo fue creado. Este versículo enfatiza que Cristo es el medio por el cual Dios Padre llevó a cabo su obra creadora. Jesús no es solo un testigo de la creación, sino el Creador mismo. Este pasaje conecta la obra de creación directamente con Cristo, mostrando que todo lo que existe tiene su origen en Él. El apóstol Pablo también destaca que la creación incluye tanto las cosas visibles como las invisibles. Esto significa que el dominio de Jesús no se limita al mundo físico que podemos observar. El reino de Dios incluye lo que no podemos ver, el reino espiritual. Esto abarca ángeles, potestades espirituales y todo lo que trasciende nuestra percepción humana. Pablo menciona específicamente tronos, dominios, principados y potestades, lo que nos muestra que incluso las fuerzas más poderosas y los sistemas de autoridad, tanto espirituales como terrenales, están bajo la autoridad de Cristo. Este versículo también subraya que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos muestra que la creación no solo tiene su origen en Cristo, sino que también tiene su propósito en Él. Toda la creación, desde las estrellas en el cielo hasta las criaturas más pequeñas, existe para la gloria de Dios en Cristo. Esto significa que nuestras vidas, nuestros dones y nuestras circunstancias también encuentran su propósito último en Jesús. Vivimos para glorificarlo, y nuestra existencia tiene sentido solo en relación con Él. Al profundizar en este versículo, entendemos que Dios es el creador soberano de todo. Él no solo creó el universo, sino que lo hizo con un propósito: reflejar su gloria y cumplir su voluntad. Nada en el mundo está fuera de su control.
Esto nos invita a confiar en que, incluso en medio de circunstancias difíciles o incomprensibles, todo está siendo guiado por su mano soberana para cumplir sus planes eternos. Otro aspecto importante de este versículo es que nos revela que Dios no es indiferente a su creación. Jesús, como el Creador, tiene un interés activo y constante en lo que ha hecho. La creación no es un evento del pasado, sigue siendo un reflejo continuo del poder y la autoridad de Dios. Esto nos invita a reconocer que Dios sigue estando profundamente involucrado en el mundo y en nuestras vidas. Él es el sustentador de todo, y su poder no tiene límites. Finalmente, este versículo nos llama a la adoración. Al comprender que todo fue creado por medio de Cristo y para Él, nuestra respuesta natural debe ser una de alabanza y sumisión. Reconocemos que no somos el centro del universo, Dios lo es, y toda nuestra vida debe ser una expresión de gratitud por su obra creadora. Cada vez que miramos a la naturaleza o contemplamos las maravillas del universo, debemos recordar que todo fue creado por y para Jesús, lo que nos lleva a adorarle con corazones agradecidos. Versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, encontramos una declaración asombrosa sobre la identidad de Dios que abarca su eternidad, soberanía y poder absoluto. Este versículo, que nos llega en medio de las visiones del apóstol Juan, nos presenta a Dios como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, una afirmación que subraya su autoridad sobre todo el tiempo y la historia. La declaración, Yo soy el Alfa y la Omega, utiliza la primera y última letra del alfabeto griego para ilustrar que Dios es el comienzo y el fin de todas las cosas. Al ser el Alfa, Dios es el origen de toda la creación. No hay nada que exista fuera de Él o que no haya sido iniciado por su poder. Todo lo que ha sucedido desde la creación del mundo hasta nuestros días tiene su inicio en Dios. Esto nos recuerda que, incluso antes de que el tiempo comenzara, Dios ya existía en su plenitud y gloria. Del mismo modo, al declarar que Él es la Omega, Dios nos revela que Él será quien traiga todo a su culminación. No solo es el principio de todo, sino también el fin. El curso de la historia, que puede parecer caótico o fuera de control para nosotros, está en realidad bajo la dirección soberana de Dios. Él ya conoce el desenlace final y está guiando todo hacia su propósito eterno. Esta verdad nos da una gran esperanza y confianza, porque sabemos que nuestro futuro está seguro en las manos de aquel que tiene el control de todo. La frase, el que es y que era y que ha de venir, subraya la eternidad de Dios. Esta declaración refleja que Dios trasciende el tiempo. No está limitado por el pasado, presente o futuro. Dios es inmutable y eterno. Él siempre ha sido y siempre será. Esto es un gran consuelo para nosotros, ya que, aunque nuestras vidas y el mundo cambian constantemente, Dios permanece fiel y constante. No hay tiempo en el que Dios no haya estado presente ni tiempo en el que no esté. Además, en este versículo, Dios se refiere a sí mismo como el Todopoderoso. Este título subraya su autoridad y poder ilimitado. Dios no solo es eterno, sino que también es omnipotente. No hay poder en el cielo o en la tierra que pueda rivalizar con Él. Esto nos asegura que no importa cuán poderosas puedan parecer las fuerzas del mal o cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, Dios es el Todopoderoso y su voluntad prevalecerá. Todo en el universo está bajo su dominio. La combinación de estos títulos, Alfa, Omega, el que es, era y ha de venir, y el Todopoderoso, nos ofrece una imagen completa de la naturaleza de Dios. Él es eterno, soberano y omnipotente. Todo lo que existe, desde el principio hasta el fin, está bajo su control y su propósito divino. Esta comprensión de Dios nos invita a descansar en su poder y a confiar en que, pase lo que pase, Él sigue estando en control de nuestras vidas y del mundo. Este versículo también tiene profundas implicaciones para nuestra fe. Nos llama a adorar a Dios no solo por lo que ha hecho, sino por quién es. Al reconocerlo como el principio y el fin, el eterno y todopoderoso, nos vemos movidos a rendir nuestras vidas completamente a Él. No hay lugar para la duda o el temor cuando sabemos que estamos en manos de un Dios tan grande y poderoso.
Versículo 8. Salmo 102, versículo 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no tienen fin. El Salmo 102, versículo 27, nos revela una verdad fundamental acerca de Dios, su inmutabilidad y eternidad. Este versículo afirma que, aunque todas las cosas creadas cambian y perecen, Dios permanece inmutable y eterno. Al decir, tú eres el mismo, el salmista destaca que a diferencia de los seres humanos y el mundo físico, Dios no cambia ni se ve afectado por el tiempo o las circunstancias. Esta inmutabilidad de Dios es crucial para entender su carácter. A lo largo de la vida, experimentamos cambios constantes. Nuestras emociones fluctúan, nuestras situaciones cambian, y las personas entran y salen de nuestras vidas. Sin embargo, Dios es firme y constante. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Esta estabilidad nos ofrece una profunda seguridad. Sabemos que podemos confiar en Dios, porque su naturaleza no cambia. Sus promesas son seguras, porque Él no es como el hombre, que cambia de opinión o es inconstante. Cuando el salmista dice, tus años no tienen fin, también está proclamando la eternidad de Dios. No solo es inmutable, sino que es eterno. Este concepto de eternidad va más allá de nuestra comprensión humana, ya que estamos limitados por el tiempo. Nuestras vidas están marcadas por un comienzo y un fin, pero Dios trasciende estas limitaciones. Él no tiene principio ni fin, siempre ha existido y siempre existirá. Esto nos recuerda que Dios no está limitado por el tiempo, y que su plan para nosotros y para el mundo abarca toda la eternidad. La inmutabilidad y la eternidad de Dios también tienen implicaciones importantes para nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, podemos descansar en el hecho de que Dios no cambia. Las circunstancias pueden variar, las personas pueden fallarnos, pero Dios siempre es fiel. Su amor por nosotros es constante, y su justicia no se altera con el tiempo. Esto nos invita a poner nuestra confianza en Él, sabiendo que su carácter es firme y seguro. Este versículo también tiene un profundo significado en relación con el plan de salvación de Dios. Desde la eternidad, Dios ha sido el mismo, justo, amoroso, misericordioso. Su plan para redimir a la humanidad a través de Jesucristo fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. La constancia de Dios asegura que su plan de salvación no cambiará. La obra redentora de Cristo es segura y eterna, y aquellos que confían en Él tienen la certeza de la vida eterna. Además, la inmutabilidad de Dios es una fuente de esperanza cuando enfrentamos el dolor y la pérdida. El contexto del Salmo 102 es una oración de alguien que está sufriendo y clamando a Dios en medio de la angustia. En medio de este sufrimiento, el salmista encuentra consuelo en la naturaleza inmutable de Dios. Aunque nuestras circunstancias pueden ser difíciles y nuestras vidas terrenales son temporales, Dios es eterno y su amor por nosotros es inquebrantable. Esto nos da esperanza en medio de las pruebas, sabiendo que Dios no cambia y que su presencia y su gracia son constantes. Versículo 9. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, versículo 6, es un versículo poderoso que destaca la inmutabilidad de Dios y su misericordia hacia su pueblo. En este pasaje Dios mismo declara, yo Jehová no cambio, subrayando que su naturaleza es inmutable. Este versículo también nos muestra que la razón por la cual el pueblo de Israel no ha sido consumido por su ira es precisamente porque Dios no cambia. Este pasaje tiene un contexto importante. El libro de Malaquías fue escrito en un tiempo en el que el pueblo de Israel había caído en la infidelidad y el pecado. A pesar de esto, Dios continúa siendo fiel a su pacto con ellos. La razón por la cual los hijos de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, no han sido destruidos es debido a la constancia del carácter de Dios. Él es fiel a sus promesas y misericordioso hacia aquellos a quienes ama. Aunque el pueblo ha fallado, Dios no ha cambiado en su fidelidad y amor. Este versículo nos revela que Dios es justo, pero también es misericordioso. A lo largo de la historia de Israel, vemos momentos en los que el pueblo se aleja de Dios, cae en idolatría y desobediencia y merece el juicio divino.
Sin embargo, Dios, en su misericordia, no los destruye por completo. Esto no se debe a que el pueblo merezca el perdón, sino a que Dios es fiel a su pacto y no cambia. Su misericordia es una expresión de su naturaleza inmutable. La inmutabilidad de Dios es una verdad profundamente consoladora para nosotros hoy. Como seres humanos somos inconstantes, nuestras emociones cambian, nuestras decisiones varían y nuestra fidelidad a Dios puede fluctuar. Sin embargo, Dios no cambia. Su amor por nosotros es constante, y su fidelidad no depende de nuestras acciones. Esto nos da una gran seguridad en nuestra relación con Él. No importa cuántas veces fallemos, su amor y gracia permanecen. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Al igual que el pueblo de Israel, todos merecemos el juicio debido a nuestro pecado. Sin embargo, debido a que Dios no cambia, su amor y misericordia siguen extendiéndose hacia nosotros. La razón por la cual no hemos sido consumidos es porque Dios es fiel a su naturaleza. Él nos ofrece su perdón y gracia a través de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. La inmutabilidad de Dios también es una fuente de confianza cuando enfrentamos situaciones difíciles o inciertas. En un mundo lleno de cambios y fluctuaciones, podemos confiar en que Dios es firme y constante. Su naturaleza no se ve afectada por los acontecimientos del mundo ni por nuestras circunstancias personales. Esto nos da una base sólida sobre la cual construir nuestra fe. No importa lo que suceda en nuestras vidas, podemos confiar en que Dios seguirá siendo el mismo, fiel y lleno de gracia. Versículo 10. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos presenta una verdad esencial sobre quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él. Este versículo nos enseña que la fe es fundamental para agradar a Dios y que debemos creer no solo en su existencia, sino también en su carácter como galardonador de aquellos que le buscan. La primera parte del versículo declara: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto subraya la importancia absoluta de la fe en nuestra relación con Dios. No es suficiente simplemente conocer acerca de Dios o seguir rituales religiosos. Para agradar a Dios, necesitamos confiar plenamente en Él. La fe es la clave que nos permite acercarnos a Dios y tener una relación genuina con Él. Sin ella, nuestras acciones, por más buenas que sean, no tienen el poder de agradar a Dios. La fe, en este contexto, implica más que una simple creencia intelectual en la existencia de Dios. Involucra confianza total en su carácter, en su palabra y en su poder. Este versículo nos enseña que, para agradar a Dios, debemos creer que le hay, es decir, que Dios existe. Pero no solo se trata de creer que Él existe, sino también de conocer y confiar en su naturaleza como un Dios cercano y galardonador. Esto significa que debemos tener la certeza de que Dios es fiel a sus promesas y que recompensa a aquellos que le buscan con sinceridad. La frase "es galardonador de los que le buscan" es especialmente significativa. Nos revela un aspecto importante del carácter de Dios. Él no es indiferente a aquellos que le buscan con fe. Dios se deleita en recompensar a sus hijos que lo buscan sinceramente. Esto no significa que busquemos a Dios solo por lo que podemos obtener de Él, sino que su naturaleza es generosa y bondadosa, y Él desea bendecir a aquellos que lo buscan. Este galardón puede tomar muchas formas, desde la paz y el gozo en esta vida hasta las recompensas eternas que recibimos en la presencia de Dios. Este versículo también nos recuerda que la búsqueda de Dios es un proceso activo. No se trata de una fe pasiva, sino de una relación dinámica en la que continuamente buscamos conocer más a Dios y confiar en Él. Aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero y lleno de fe encontrarán que Él es fiel para responder. Dios no se esconde de aquellos que lo buscan, sino que se revela a ellos de manera personal y poderosa. Hemos recorrido 10 versículos poderosos que nos revelan quién es Dios realmente. Desde su eternidad, inmutabilidad, poder creador, hasta su carácter fiel y galardonador,
Cada uno de estos pasajes nos ofrece una visión más profunda de la majestad y el amor de nuestro Creador. Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, quien no cambia y permanece fiel a lo largo del tiempo. A través de Jesucristo, Dios se ha revelado como nuestro Salvador y sustentador, aquel en quien todo fue creado y por quien todo tiene propósito. Estos versículos nos llaman a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él es fiel a sus promesas, constante en su amor y poderoso en su autoridad. Nos invitan a rendirnos completamente a Él, adorando su grandeza y descansando en su inmutable naturaleza. En un mundo lleno de cambios, incertidumbre y pruebas, estos versículos nos ofrecen seguridad y esperanza, recordándonos que Dios no cambia y que su plan para nosotros es eterno. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la palabra de Dios en palabras de sabiduría. Esperamos que estos versículos hayan bendecido tu vida y te hayan acercado más a conocer quién es Dios realmente. Si te ha gustado este video, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal para más contenido edificante, compartas este video con tus amigos y familiares, y nos dejes tus comentarios abajo. Nos encantaría saber cómo estos versículos han impactado tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad y que Dios te bendiga.